Argentina electoral, Argentina 2019 y polarizaciones varias que no siempre juegan a favor de, bueno, de las candidaturas que lanzaron esas polarizaciones. Por ejemplo, voto celeste, voto verde, Macri versus Cristina. Fue fuego en contra. Vamos a hablar con Karina Banfi, diputada por la provincia de Buenos Aires, diputada nacional. Cambiemos. Muchísimas gracias, Karina, por estar aquí. Hola, Luciana, ¿cómo estás? Karina, esta lectura que se hace de una estrategia de polarización, sobre todo con Cristina Fernández de Kirchner, y mantener viva su presencia en el debate político-social a lo largo de estos años de gestión, ¿terminó jugando en contra para la estrategia electoral de Cambiemos o de Juntos por el Cambio? Mira, yo lo he pensado mucho y tengo como un punto de vista con respecto a la presencia de Cristina en la política que responde principalmente a una imposibilidad quizás que tuvo la oposición en el 2015, cuando pierde las elecciones. Ya venía perdiendo las elecciones del 2013, no pudo o no encontró la manera de reciclarse, ayornarse, reconstruirse como una oposición que realmente fuera una alternativa más allá de la presencia de Cristina Kirchner en el escenario político. Y eso creo que los afectó en el 2017 y en el 2019. Bueno, creo que hoy tenemos un escenario en donde eso me parece que está claro, donde ves que todo aquel sector que trató de desprenderse del kirchnerismo, como fue el masismo, por ejemplo, terminó volviendo para obtener un espacio de poder en el próximo escenario político que va a ser después de las elecciones ahora en octubre. Esa es mi impresión con respecto a esta polarización y a la presencia de Cristina todavía en el escenario político, más allá que además es senadora, sigue estando en la arena política. No sé qué pasa ahora, que no tiene una presencia en la campaña, pero eso es una decisión de estrategia que tiene el Frente Todos, ¿no? Ahora, Karina, vos esta polarización se la atribuís a un defecto de la oposición, pero también hay una idea de que alentar el miedo a Cristina y el regreso del kirchnerismo cristinista es una estrategia que al gobierno le viene como anillo al dedo, sobre todo en el medio de una crisis económica que no puede mostrar como logro de campaña. Sí, yo ahí también tengo una posición y creo que lo veo en cada recorrida que hacemos. El planteo no es económico, así como el año pasado todos... El planteo del gobierno sin duda no, porque el planteo político, el planteo electoral. El planteo electoral hoy no es un planteo económico, y esto te lo digo en las devoluciones que nosotros tenemos a diario cuando hacemos visitas a los territorios y hablamos con la gente. O sea, el planteo por parte del votante. Exacto, no hay un planteo económico, hay un planteo que creo que ha tomado, que sí, efectivamente para nosotros es muy importante, de qué tipo de país queremos en los próximos 20 años y hacia dónde vamos. Creo que tiene que ver más que nada con una transformación de matriz de la composición social y cultural de la Argentina, que es lo que nosotros pretendemos, volcar nuestras capacidades en función del esfuerzo, del mérito, de la ley, de recuperar determinados valores, ¿no? Una campaña electoral posicionada en valores, en donde sin duda el espectro del kirchnerismo no viene como anillo al dedo, porque lo que estamos es generando un contraste, mostrando aquello que la propia gente nos demandó en el 2015 cuando armamos Cambiemos, que siguió demandándolo en el 2017 cuando ganamos en las elecciones legislativas, y hoy está consolidándose cada vez que nosotros pisamos un territorio y te dicen, por favor, no te miran felices, te dicen esfuércense más, terminen lo que empezaron de hacer, Karina, cuándo nos va a llegar el cambio a nosotros, pero que ellos no vuelvan más. Por lo que sostenés es que el voto obra pública, por ejemplo, el voto cemento como representación de una Argentina que se desarrolla satisfaciendo necesidades muy básicas, cloacas, por ejemplo, le gana al voto bolsillo. Pero los años que pones como evidencia, por ejemplo, las elecciones de 2017, era otra cuestión. La economía mejoraba, la pobreza bajaba. Esta realidad es completamente otra. Sostenés que la gente del conurbano bonaerense que recorres porque conoces la provincia de Buenos Aires bien como diputada, ¿no está pensando en el voto bolsillo? A mí me sorprende. Te cuento algo que me transmite la gente, incluso en lugares
muy desventajados, en donde ha sido bastante difícil avanzar incluso con obras. Hemos, qué sé yo, por ejemplo, el otro día estaba en Florencio Varela, en un barrio que se llama el Bosque Oeste, y que por la relación que ha generado el intendente que pertenece al Frente de Todos con la gobernación de la provincia, podemos llegar hasta con las obras hasta la ruta. No podemos entrar al barrio y el barrio está lleno de necesidades y la verdad la gente no es que nos saca a escobazos, sino todo lo contrario, te dicen, por favor vengan, lleguen. ¿Cómo hacemos para sacar a este intendente que hace 25 años que tenemos al mismo y que parece que en Florencio Varela no llegó la democracia? Ahora, Karina, si esa preocupación por valores republicanos que supuestamente representaría Todos Juntos por el Cambio fuera la variable electoral de estos votantes, la tercera sección, que es el conurbano bonaerense, no estaría ganando el kirchnerismo como las encuestas dan hoy actualmente y como se demostró en 2015. Es una tercera sección electoral muy reacia a votar algo que no sea peronismo. Yo creo que hay escenarios dentro del conurbano que son muy difíciles de contrarrestar, por ejemplo, algunas acciones que hay en Avellaneda con el candidato Ferraresi, que también está eternamente instalado en la intendencia y en donde te inclina la cancha utilizando fondos públicos como sistema clientelar para hacer política. Ganar ese territorio. Nosotros, está Luis Otero, que es un muy buen candidato para Avellaneda, le es muy difícil porque él no reparte colchones, no reparte alimentos y el otro candidato juega con eso. Eso también es parte del escenario político que vos tenés en el conurbano, en donde algunos lugares van a ser muy difíciles, aunque hay alguna gente que recibe el colchón, pero al momento de votar se va a dar cuenta que en realidad quiere votar por los valores porque no quiere seguir mendigando o estando en ese sistema de prebenda política y que realmente ve o empieza a ver que hay otro modo en relacionarse con la política o con los funcionarios públicos. Alguien podría argumentar que el reparto de colchones en un distrito como el de Avellaneda tiene que ver con condiciones de hacinamiento, por ejemplo, de necesidades básicas insatisfechas, y que también la cancha inclinada, es decir, los usos de recursos del Estado por parte de un oficialismo, no importa si es una intendencia o una provincia o la nación, es un problema de las campañas electorales en Argentina, y podría darse el ejemplo de la inauguración de obras por parte del oficialismo nacional o de Provincia de Buenos Aires como un ejemplo también de eso. ¿Cómo lo ves? Mira, es súper interesante ese punto. Nosotros hace poco votamos la ley de financiamiento de los partidos políticos. Venimos generando reformas a la ley de campañas electorales en donde justamente lo que nosotros tenemos que hacer como oficialistas es rendir cuentas a la opinión pública, a cualquiera que nos pregunte y respetar la ley. Por ejemplo, cuando se corta, cuando se termina la veda sobre determinadas inauguraciones que muchas veces coinciden, porque vos estás en procesos electorales, y también cambiar una costumbre. Ayer lo hablábamos con Fernando Sánchez, el subsecretario de Relaciones Institucionales de la Casa Rosada, esta costumbre de entender que la campaña electoral es inaugurar, hacer lo que no se hizo a último momento, mostrando que le das algo a la gente, cuando en realidad eso debe ser la política de desarrollo de toda tu gestión y lo que vas a mostrar en la campaña es justamente lo que hiciste. Eso es lo que empezó a nivel nacional hace una semana y media, creo, o una semana, es lo que van a empezar a ver todos los ciudadanos de estos candidatos, y lo que nosotros hacemos desde el oficialismo es rendir cuentas. Pero Ferraresi, cuando entrega, o te puedo poner el ejemplo de Infran, que ha estado denunciado hasta incluso internacionalmente, cuando entrega colchones o entrega comidas a una semana, o de casas como veíamos en La Rioja, entrega colchones o comida a una semana de las elecciones, eso tiene un nombre y se llama clientelismo político. Karina, otra polaridad o polarización que algunos analistas atribuyen a una construcción también de Cambiemos de Cristina versus Macri, otra es la de cuestiones de
populismo, antipopulismo, república versus falta de republicanismo. ¿Cómo ve una militante radical, porque te definís como una radical en Cambiemos, este giro a la derecha de cierta parte del discurso de campaña del oficialismo, por ejemplo, con la decisión de implementar el servicio voluntario en valores? A ver, yo no lo veo una cuestión de derecha o de izquierda, lo veo principalmente cómo se aprovechan los recursos y las capacidades institucionales que tiene el Estado para fomentar y producir políticas públicas que contengan a determinados sectores. Acá el servicio voluntario, que es una política pública de seguridad, no es educativa, es una idea que tiene la cartera de seguridad, pone al servicio la capacidad instalada que tiene en materia educativa, que lo tiene Gendarmería porque tiene los edificios y tiene los recursos humanos para hacerlo, como una experiencia más que puede tener cualquier ciudadano, en este caso los sectores que no estudian ni trabajan. Pero esto no viene a reemplazar a la educación en función de cuáles son los contenidos básicos que tiene que tener y que el Ministerio de Educación desarrolla, ni tampoco significa que con eso es suficiente para que uno pueda tener una formación educativa como la que corresponde, sino que es un espacio más que se da, que seguramente puede ser leído o de derecha o electoral o para simpatizar a determinado sector, pero yo trato de ser quizás un poco más ecuánime en ese punto, teniendo en cuenta que nosotros tenemos una responsabilidad que es tratar de contener a la mayor cantidad de gente más allá como piense. Karina, en base a esa obligación y esa necesidad de contener a adolescentes de los sectores vulnerables para que terminen la escuela y finalmente se inserten en una vida adulta de pleno empleo, ¿te parece que la Gendarmería, que sí es una institución de formación, pero de jóvenes que han terminado el secundario, ya entran en una primera juventud, a una adultez joven, digamos, está lista para formar adolescentes de sectores vulnerables, con pocos hábitos de estudio, que ni siquiera los docentes especializados en nivel secundario logran retener? Mira, es una prueba piloto, va a comenzar en agosto. Pero lo que llama la atención es la contundencia con la que fue anunciado en el medio de una campaña electoral. A ver, yo creo que las contundencias a veces lo otorga también la efervescencia del escenario, quizás del escenario político en este contexto, cómo determinado sector se opone porque representa o quiere representar a determinado sector más progresista, por llamarlo de esa manera. Dudo de eso, dudo de ciertas divisiones en las cuales hoy, al parecer, pretenden encontrarse algunos partidos políticos, que luego hay cruzamientos como, por ejemplo, la falta de respeto a la libertad de expresión y de prensa que vemos en los candidatos del otro partido, ¿no? Y eso a mí me preocupa mucho más que si un gendarme en un lugar inhóspito donde poco llega en materia educativa, pero sí puede llegar a darle determinadas herramientas, no sobre armamento, no sobre militarización, sino primeros auxilios, Karina, ¿cómo se llama esto? Orientación vocacional. Ahora, a mí me parece que es un valor agregado. Está ese ejemplo y está el ejemplo del voto evangelista y los candidatos de la Iglesia Evangélica que forman parte de las listas de diputados en Ciudad de Buenos Aires y en Provincia de Buenos Aires con serias chances de ingresar al Congreso. ¿Está buscando Cambiemos o Todos Juntos por el Cambio el voto de esa derecha que está ahí en el medio entre la polarización kirchnerismo versus Cambiemos? Cambiemos o Juntos por el Cambio, ahora Juntos por el Cambio mucho más, es realmente un frente muy amplio. Convivimos y muy bien, la verdad estamos todos, y te lo digo como radical, muy contentos con la incorporación de Miguel Pichetto y de aquellas alianzas que empiezan no es evangélico. No, ahí voy. No, pero digo, mostrándote también las diferencias políticas que nosotros tenemos. Pero apuntar a un voto confesional a una militante de la legalización del aborto, radical, nosotros laica, convivimos. ¿cómo te suena? Lo contestás después del corte. Bueno. Ahora volvemos, vamos a un corte. Polarizaciones complicadas que de alguna manera son el resultado de estrategias de Cambiemos o de Todos Juntos por el Cambio, voto celeste, voto verde, voto evangélico. Está Karina Banfi, diputada nacional por Provincia de Buenos Aires por Cambiemos.
Karina, una luchadora de la legalización del aborto y en un espacio político que está buscando puntualmente el voto evangélico, voto celeste, pro vida, y también, bueno, recibe el presidente Amalia Granata. ¿Cómo te cae eso? Mira, yo sé que estoy en un partido y en un frente que es muy diverso, que convivimos celestes y verdes, ya desde el inicio del debate de la legalización del aborto fue así. Yo dentro de mi partido, dentro de la Unión Cívica Radical, sin llegar a ser confesionales, mi partido aportó la mayor cantidad de votos celestes en el Senado, sin ser evangélicos. Sí, sí. Entonces, me parece que hoy cuando hablamos de celestes y verdes estamos hablando de parte de una identidad. Uno puede ser de Cambiemos, puede ser del PRO, puede ser radical y puede definirse en su identidad como celeste y verde. Cuando nos tengamos que poner a discutir nuevamente sobre Está la cuestión. la legalización del aborto, y te lo ampliaría más, sobre todo el espectro que tiene que ver con la legalización del aborto, como la educación sexual integral, los planes principalmente para evitar el embarazo adolescente. Ahí vamos a tener que encontrar estos puntos en común, y mi trabajo dentro del Congreso es hablar con todos los sectores, ahora, incluso con los evangelistas, Karina, que ya hay, sí. ya hay en el Congreso. Uno de ellos es Olmedo, el más reconocido, Sí, sí. debe haber venido con la Ahora, Biblia, como anda siempre. Karina, el mismo partido, el mismo presidente de partido que habilitó la discusión sobre la legalización del aborto, ahora a la hora de hacer campaña electoral, ante la necesidad de esos votos de centro-derecha, ¿cambió su estrategia? No lo sé, no lo sé. Habrá que escucharlo a él. Seguramente un espacio interesante para esto va a ser el debate presidencial, que no creo que sea un tema de agenda que no esté. Claro. Ya lo estuvo hace 4 años cuando Bien. Novarecio preguntó sobre la posición de la legalización del aborto cuando no era parte del tema de la agenda de ese debate, así que en Sin esta duda va a va a estar estar. seguro. Y yo Bien. creo que lo más importante es que el presidente sabe que dio un paso enorme habilitando este debate, que cambió principalmente el eje de una sociedad en donde dejamos de ocultar algunos temas, los pusimos sobre la mesa y sabemos que hay que buscarle una solución. Muchísimas gracias, Karina Banfi. Hora de volver a casa. Está Juan Pablo Zanotto con las noticias sobre el tránsito.